Él disparó por la ventana. A pocos metros los rusos intentaban rodearlo. Era otra ola de ataque, una en la que el ucraniano estaría cara a cara con los adversarios, al punto de que podrían escuchar sus últimas palabras. Durante un ataque nocturno, los soldados de Kiev fueron rodeados por la artillería rusa mientras intentaban acercarse a los defensores rusos. En otro momento de la guerra, los escuadrones de Moscú ya se habían organizado para entrar en posiciones ucranianas, intentando rodear a los defensores. Los drones de Moscú siempre estaban observando, muchas veces viendo a los ucranianos distraídos. Un mensaje puso en acción a un equipo de misil antitanque guiado apuntando a la trinchera enemiga. Era el inicio de las batallas. Rumbo a Toretsk. ¿Un nuevo rumbo en la guerra? La guerra en Ucrania periódicamente tiene el nombre de ciudades en destaque. Cuando las fuerzas rusas concentran sus enfrentamientos en ciertas regiones, Bakhmut fue una de las más famosas. Y la batalla que cambió el curso de la guerra, con nuevas estrategias creadas por el grupo Wagner que permitieron la toma de Soledar al norte. Y después, la conquista completa de una de las principales fortalezas ucranianas en 2023. Esa toma abrió espacio para combates contra ciudades cercanas, como Toretsk más al sur. La batalla de Toretsk inició en 2024. Antes de concentrarse en la ciudad, los rusos llevaron a cabo una intensa campaña que terminó con la toma de Avdiivka. Estas victorias avanzaron las conquistas de Moscú, pero según uno de sus propios corresponsales de guerra, a un costo alto, tal vez 10.000 bajas. Solo en el periodo de pocos meses en que los esfuerzos fueron dirigidos, sin contar todo el tiempo anterior de lucha en la región, donde el conflicto persistía desde 2014, era común olvidar que la guerra comenzó en 2014 con Rusia, financiando grupos separatistas y poniendo a sus soldados en Ucrania. Así, cuando los nombres aparecían en los titulares, parecía que las luchas en dirección a una ciudad ocurrían solo en 1 o 2 meses. Toretsk era un ejemplo de eso, pero todo el contexto para que los rusos lucharan en esa dirección comenzó todavía en 2014 con la toma de Orlívika. En abril de 2014, separatistas prorrusos conquistaron varias ciudades en el Oblast de Donetsk, incluyendo Orlívika. Capturaron edificios clave, detuvieron al alcalde y secuestraron a las autoridades locales. Los días 21 y 22 ocurrieron intensos combates, con las fuerzas ucranianas recuperando partes de la ciudad, pero los separatistas mantuvieron el control. El 28 de julio, Orlívika estaba rodeada por tropas ucranianas, pero los rebeldes resistieron. En junio de 2015, la ciudad permanecía a 10 kilómetros de la línea del frente, con su suburbio bajo control ucraniano. En noviembre de 2017, Ucrania recuperó aldeas al oeste de Orlívika. Las batallas no eran tan famosas, pero seguían siendo difíciles. Incluso sin los drones, que se convirtieron en la plaga de la infantería y de los batallones mecanizados, hubo combates feroces alrededor de Orlívika. Los rebeldes mantuvieron una defensa constante para evitar que la ciudad fuera conquistada por los ucranianos. Los disparos de los rifles y ametralladoras se escuchaban desde lejos, al grado de asustar a muchos habitantes locales. La artillería ucraniana intentó contraatacar a los rusos, alcanzando sus obuses. Los drones se usaban casi exclusivamente para reconocimiento, en una época en la que se pensaba poco en sus tipos de uso. ¿Cómo ocurriría más tarde en el conflicto? El fuego brotó furioso del rifle la mañana del 18 de febrero de 2022. Un escuadrón de fuerzas especiales ucranianas fue emboscado en las afueras de Orlívika. Los sonidos de tantos disparos llenaron la fría mañana. El hombre herido rodó por el suelo, incapaz de moverse. Se quedó quieto, respirando con dificultad. La cámara grababa el sonido de sus pulmones, luchando por tomar aire con sufrimiento. Hasta que uno de sus compañeros apareció para rescatarlo. Era el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Las fuerzas separatistas armadas por Moscú, más precisamente las tropas de la República Popular de Donetsk o República Popular de Donetsk, dispararon sus APGM contra las fuerzas ucranianas. Estos grupos usaron Orlírica como base para aumentar la intensidad de los combates que ya venían ocurriendo desde hacía 8 años. Los aviones Sukhoi 25 rusos sobrevolaron las posiciones ucranianas en las afueras de la ciudad, mostrando que los combates ahora serían a otro nivel. Sus bombas cayeron sobre los soldados, que hasta ese momento no estaban acostumbrados a ese nuevo nivel de la guerra. Eso llevó al abandono de algunas de las posiciones ucranianas. Esas trincheras fueron rápidamente tomadas por los rusos, adaptándolas para hacer sus propias posiciones defensivas. Los ucranianos bombardearon esos lugares, intentando detener cualquier avance de las fuerzas separatistas, ahora con el apoyo total de las Fuerzas Armadas de Moscú. Las bombas explotaron, aumentando el sonido del miedo en los habitantes que aún insistían en vivir en Orlírica. Un depósito de municiones ruso llegó a ser alcanzado, aumentando el número de columnas de humo en los alrededores. Las explosiones secundarias crearon pánico entre los civiles. Estas personas grabaron los misiles ucranianos impactando contra las posiciones de los separatistas. Incluso viviendo tanto tiempo cerca del frente, sabían que las batallas ahora, en 2022, eran muy diferentes a las de los últimos 8 años. Un tanque ruso apoyando a los separatistas apareció para atacar las posiciones ucranianas. El 5º Regimiento de Asalto de Ucrania envió su propio tanque para disparar contra esa máquina. El blindado ruso fue alcanzado de lleno. La 3ª Brigada de Fusileros Motorizados de la República Popular de Donetsk puso su artillería en funcionamiento contra las defensas ucranianas que persistían alrededor de Orlírica. Eran disparos voraces contra los hombres. Los impactos golpearon el suelo, cerca de las trincheras. Los soldados de Kiev se consumieron entre el humo. Cada lugar donde intentaron esconderse recibió más pólvora. No había nada que pudieran hacer contra una artillería poderosa y renovada que apareció en el campo de batalla. Los helicópteros rusos, como el K-52, danzaron en el aire libremente, disparando sus cohetes. Esa horrenda presentación sobre los soldados debilitó los corazones de quienes vieron a hombres quemados o destrozados por tantos disparos. Los ucranianos aún intentaron defenderse cuando comenzaron los asaltos. Grandes escuadrones de rusos rodearon las trincheras. Los defensores colocaron a Sakat sobre los agujeros, vaciaron sus cargadores en dirección a los rusos. Sin embargo, la coordinación del escuadrón de ataque era buena. Se acercaron lentamente hasta rodear a los defensores, solos o en pequeños grupos. Varios se rindieron. Aldeas al sur y norte de Olívica fueron dominadas. En 2022. En ese momento, sin embargo, el frente no se expandió mucho en dirección a Toretsk. Los rusos se enfocaron en lo que estaba alrededor. El hecho de que todavía tuvieran que lidiar con la ofensiva permitió que los ucranianos recuperaran muchos de los territorios. Ese mismo año, los separatistas de la República Popular de Donetsk lograron mantener un control firme sobre Olívica, tanto que realizaron una movilización en la ciudad reclutando a 6.000 soldados. Eso, sumado al éxodo debido a la guerra, hizo que la población masculina estuviera casi extinta en Olívica debido a la movilización para el ejército de ocupación. Los drones que se hicieron tan famosos en esta guerra también hicieron sus primeras apariciones cerca de Olívica. Un ruso aburrido, lejos de los principales focos de tensión de la guerra, tal vez agradeciendo no estar cerca de Bakhmut, se sentía protegido en una posición elevada. Desde el cielo, el dron kamikaze apuntó a la figura solitaria y descendió explosivamente sobre el refugio del ruso. Sobrevivió y corrió hacia otro lugar, tratando de imaginar qué zumbido era ese que precedió a la explosión. Tuvo la oportunidad de escucharlo una vez más, experimentando el inicio del uso masivo de drones kamikazes. Las batallas cerca de Olívica cobraron nuevo ánimo después de la caída de Bakhmut. En mayo de 2023, los rusos podían buscar más territorio, probar otras defensas ucranianas
tanto que sus kamikazes volaron hacia las trincheras enemigas. Algunas inmersiones seguidas atormentaron a los defensores. Los primeros indicios de cambio surgieron con estos ataques. Un BMP-2 ucraniano utilizó su cañón automático de 30 milímetros contra las posiciones rusas aprovechando una colina. Las ametralladoras de la República Popular de Donetsk habían montado sus nidos dentro de torres del sistema minero de Olívica. Los drones kamikazes explotaron dentro de esos lugares, tan altos que ni siquiera había oportunidad de que los soldados adentro pudieran escapar a tiempo, a menos que estuvieran cerca de una de las estrechas escaleras. Era un momento de pocos asaltos en la región. Los drones y la artillería dominaron los suyos, estrellándose contra las posiciones de defensa. Los rusos enviaron lo que tenían disponible en ese momento para eliminar a los soldados de guardia alrededor de Olívica. Los ucranianos también sufrieron con los disparos de los BM-21 Grad. Estos lanzadores de cohetes eran rápidos en sus disparos. De acuerdo con Kiev, algunas veces fueron usados desde dentro de áreas residenciales en Olívica. Mucho tiempo después, los ucranianos hicieron que sus drones bailaran bajo la artillería rusa, lanzando ataques certeros. La abundante munición del Grad explotó, acabando con cualquier posibilidad de reparar el equipo. Los ucranianos también lograron alcanzar depósitos de combustible de las fuerzas de Moscú. Las fuerzas de Kiev también tenían sus propios lanzadores. Los HIMARS ya habían llegado al campo de batalla, siendo uno de los grandes destacados en 2023. El dron encontró un camión militar Ural 4320 llevando munición y hombres a una posición de artillería. Los HIMARS lanzaron sus proyectiles al aire, explotando en medio de los rusos. La destrucción se expandió en la zona. Cuando el humo se disipó, los cuerpos inertes de los hombres de la artillería quedaron expuestos en el suelo. Los drones pesados de los ucranianos ya estaban en actividad en esa época. Llamados Babiaga por los rusos, debido al mito del folclore eslavo de la poderosa bruja del bosque, volaban llevando explosivos pesados. La 100ª Brigada Separada Mecanizada de Ucrania logró identificar los dos S-Pion cerca de Olívica. Esa artillería rusa venía causando sufrimiento a los ucranianos. Un 2-7 era un cañón autopropulsado de 203 milímetros desarrollado por los soviéticos. Su alcance efectivo era de 37 kilómetros. No era de extrañar que pudiera alcanzar fácilmente las posiciones ucranianas cerca de Olívica. El Babiaga sobrevoló la artillería rusa. Una orden del operador soltó los proyectiles y dejó que la gravedad hiciera su trabajo. Las explosiones consecutivas acabaron con el equipo. El 25 Regimiento de Asalto de Ucrania realizó un asalto a una posición rusa bajo fuego intenso. Las bombas y los lanzacohetes antitanque rusos explotaron junto a la trinchera, mientras los ucranianos recorrían el espacio estrecho. Intentaban llegar a las posiciones donde aún había soldados rusos. Los soldados sintieron el calor de las explosiones golpear sus cuerpos. Los oídos estaban casi sordos después de tantos impactos cercanos, pero poco a poco se fueron acercando. Los drones ucranianos dieron información para que la artillería ucraniana abriera fuego sobre los rusos. Los soldados fueron avanzando por los laberintos, apuntando los rifles en cada esquina, mientras las explosiones continuaban a su alrededor. Al notar al enemigo cerca, lanzaron una granada que explotó entre los cuerpos apretados en la trinchera. Se lanzaron más granadas. Hasta que terminó el combate, la huida de los rusos, pocos enfrentamientos ocurrieron cerca de Olívica en comparación con otras áreas. Pero la región aún seguía calentándose, al punto de que en 2024 los rusos lanzaron aún más fuego sobre los ucranianos. El ruso observó a los ucranianos en un momento de aburrimiento en la trinchera. La guerra no siempre era solo la furia tempestuosa sobre la cabeza de los hombres. A veces el silencio se apoderaba del campo de batalla y esos momentos podían hacer que un soldado se descuidara. Los ucranianos no se dieron cuenta de que los rusos estaban en la línea de árboles opuesta, apuntando su misil antitanque guiado. El misil guiado fue disparado, explotó entre los ucranianos poniendo fin al aburrimiento, así como algunas vidas.
El segundo disparo vino poco después. Aunque el impacto fue a distancia, uno de los ucranianos cayó afectado por la onda de la explosión. Eso ocurrió cerca de Pivintín, a unos 11 kilómetros de Olívica. En esa dirección había algunas aldeas por las que los rusos necesitaban pasar para llegar a Toretsk, uno de sus nuevos objetivos en 2024. Ahora, la tormenta de fuego sería abundante en la región. Los drones de Moscú se estrellaron contra bases ucranianas dentro de la aldea. Esos puntos destruidos empezaron a desestabilizar las defensas de Kiev. Los rusos fueron bombardeando todo a su paso, incluso la aldea de Chum, que soportó impactos potentes. Los drones rusos lanzaron el Vok-30D contra las trincheras enemigas en Chum. La Vok-30D, introducida en 2013, era una granada rusa de 30 milímetros diseñada para los lanzagranadas AGS-17 y AGS-30, ofreciendo un alto impacto en combate. Los ucranianos intentaron detener este avance usando sus drones. Vehículos rusos explotaron, pero otros llegaron. La artillería bombardeó Chum durante todo agosto. En poco tiempo, los drones rusos ya estaban volando por montones dentro de Pervintino. Chum ya era uno de los puntos de apoyo para esos ataques. Sistemas de vigilancia ucranianos empezaron a ser destruidos para facilitar el avance de las tropas. Las trincheras fueron bombardeadas repetidamente. Poco a poco, esas defensas ucranianas fueron vaciadas por la artillería y los drones rusos. El movimiento de los militares de Kiev aumentó dentro de Pervintino, siempre seguido por las miradas rusas. Los espías en los cielos los observaron hasta encontrar las bases, que fueron brutalmente bombardeadas. Repetidamente, los soldados rusos entraron en Pervintino. Los morteros ucranianos abrieron fuego contra estos hombres, aumentando la destrucción del pueblo. Los soldados tuvieron que mantener sus posiciones, descargando todo lo que tenían contra las oleadas de escuadrones rusos. No dejaban de llegar. Las sacas vaciaron los cargadores para alejar a los adversarios. Aún así, siguieron acercándose. Los soldados se mantuvieron atentos, tratando de ver o escuchar los pasos de los rusos acercándose sigilosamente. Más enemigos se acercaron, uno de ellos se expuso demasiado. Recibió toda la ráfaga del AK. El gatillo, al ser presionado, soltó los proyectiles uno tras otro contra el cuerpo del ruso, ajustando los disparos hasta que, finalmente, la carne fue perforada y se escuchó su último grito. Esas oleadas no solo sirvieron para tomar posiciones, si no conquistaban las defensas objetivo, al menos exponían a los ucranianos. Los soldados esperaron la caída de las bombas. La primera cayó poco después, muy cerca, y solo causó una risa nerviosa de los ucranianos. La segunda cayó sobre la casa. Los hombres chocaron y las paredes temblaron. El mundo se oscureció por un segundo. Antes de que uno de los soldados se levantara, él llamó al otro y confirmó que su compañero aún estaba vivo. El cuerpo de uno de los rusos quedó expuesto frente a la posición de los ucranianos. Probablemente se quedaría ahí hasta que la zona de combate se calmara. Eso podría tardar un poco, ya que los rusos no tenían intención de desistir de su avance hacia Toretsk. Mientras tanto, un soldado se pudriría al aire libre, sirviendo como fuente de alimento para los animales que aún vagaban por la aldea. Así, trágicamente, la guerra alimentaba en abundancia a perros y gatos, cuyos hogares ella misma se encargó de destruir.